disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Hoy 5 de abril es un día para recordar y sobre todo para mínimamente hacer una memoria colectiva y analizar los hechos, cómo es que han ocurrido aquel fatídico 5 de abril para la institucionalidad democrática de nuestro país, cuando precisamente esa frase, disolver, es el que retumbaba en todos los medios de comunicación y hasta hoy se ha convertido algo así como en un ícono de aquel gobierno que definitivamente pues tomó esa determinación, para muchos considerado una medida acertada, mientras que para otros el inicio de una nueva etapa que vino obviamente acompañada y plagada de corrupción. Parece que esa herencia va creciendo día a día y se va diseminando no solamente en las altas estructuras del poder, sino a nivel nacional, hasta en las comunidades más apartadas y más pobres. Es una tristeza, pero la corrupción seduce y se vuelve como tentación para los actores civiles. Amigos, de esta manera estamos empezando esta jornada informativa. Cada uno de ustedes sean bienvenidos. Así empezamos el programa. Y vamos rápidamente con el desarrollo de las noticias. Hoy día vamos a tener un programa verdaderamente cargado, pero empezamos con un hecho que el año pasado, a fines del año pasado, todos nos hemos quedado sorprendidos con la historia protagonizada por esta muchachita de apenas 22 años. Vamos a soltar en imágenes y la van a seguramente identificar ustedes. Fue una madrugada sangrienta en el distrito de San Juan del Lurigancho, cuando esta joven, acompañada de otros dos sujetos, bueno, pues fueron en principio a comer un chaufa, asesinaron al mozo, luego se fueron a bailar, asesinaron también a otra persona, una orgía de sangre, y a la muchacha la bautizaron como La Gata, pero su nombre real es Shirley Silva Padilla. ¿Pero qué tiene que ver ella con las noticias? Bueno, será nuestra vecina. Ella ha sido trasladada por una tentativa de fuga en el penal de máxima seguridad de Santa Mónica, junto a otras reclusas, y por ser de alta peligrosidad, esta muchacha ahora ha sido trasladada al penal de máxima seguridad para mujeres. ¿Sabían ustedes que existe un penal de máxima seguridad? Bueno, pues está ubicado en Concepción. Es un régimen verdaderamente estricto. Las muchachas ni siquiera tienen salida al sol, están prácticamente cerradas en ambientes como si fueran refrigeradoras. En tal sentido, ese es el destino de esta jovencita que no solamente asesinó aquella madrugada sangrienta a dos personas, sino ahora tendrá que purgar su condena, debe ser larga condena, en el penal de máxima seguridad en la provincia de Concepción, lo que fue el penal para mujeres precisamente ubicado en dicha localidad. Pero vamos a detallar un poquito más cuál ha sido el mecanismo del traslado. Justamente el Instituto Nacional Penitenciario difundió estas imágenes que evidencian cuál ha sido la característica de este traslado. Un lanchamiento inusual, ¿no?, en mujeres privadas de su libertad. Solamente se da en los hombres, pero ahora tenemos también estas 4 protagonistas que vienen al penal de Concepción. Increíble hasta dónde llega, ¿verdad?, la ferocidad, la sagacidad de esta muchachita, quien en complicidad de otras 4 internas, entre ellas una joven que hace poco nomás ingresó por haber asesinado a su novio. Vaya, habían elaborado un plano, un croquis para fugar del penal de Santa Mónica, y precisamente esto fue el momento de la requisa antes de su correspondiente traslado hacia el penal de Concepción, y ahí precisamente ellas abandonan el penal de Santa Mónica para luego ser trasladadas hasta Junín, hasta Concepción. Terrible, ¿no? ¿Qué pasará por el proceso de formación de estas jóvenes?
¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta intrepidez justamente para poder actuar de la manera como están actuando? Instantes en que llegan al penal de Concepción y bueno, a modo de broma, quien quiera ir a visitarla, llévenle un poco de chaufa. Llévenle un poco de chaufa. Bien, vamos rápidamente con más informaciones. Y en otro ámbito de noticias les comentamos de que estamos ya casi en temporadas de cosechas de los productos de pan llevar en todo el Valle del Mantario y las zonas altoandinas. Y bueno, nos hemos encontrado con una historia verdaderamente interesante. El Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, había conformado módulos itinerantes para hacer algo así como un consultorio de las plantas enfermas de sanidad vegetal. Los hemos ubicado en Concepción y vaya, parece que esto es algo alentador, que los hermanos productores que todo el tiempo carecen de esa asistencia técnica acudan a estas clínicas itinerantes y a ver si así mínimamente se atenúa cualquier tipo de plagas que se presentan en el proceso de sembríos. Realmente la agricultura es todo un proceso. Todo el año podemos conversar de agricultura. Mira, estamos acá en Concepción, por decir, porque aquí se siembra todo el año. Hay hortalizas, hay crianzas y entonces conversamos todo el año. Y también, como ven acá, nos han traído, sí, todavía tenemos campos que han sembrado en mes de enero, algunos en febrero, y entonces hay problemas y entonces estamos conversando sobre alternativas de solución a la problemática de las plagas y enfermedades. La problemática es tan compleja la problemática que seguramente ellos piden soluciones inmediatas y eso pasa por un proceso, como usted dice, tal vez un proceso, y creo que la educación para los hombres y hermanos del campo es pues sostenible. ¿Por qué no hacerlo más sostenible aún? Claro, o sea, cuando conversamos acá con cada uno de ellos, también conversamos sobre temas preventivos. Si para ahorita no es curativo, el tema es preventivo en la agricultura. Principal lo que ataca la papa es la rancha, que son los insectos como el gorgojo de los Andes. También tenemos ahí la ternaria, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos perjudica y para eso tenemos que invertir por supuesto, carísimos. ¿Cuánto daño le pudo haber hecho a veces la desinformación de introducir tantas sustancias químicas? El mal uso de estas es perjudicial. Realmente nosotros tenemos, por eso, ir conversando, comentando cuánto estamos haciendo daño a nuestro suelo, a nuestra madre tierra, a nuestra mamá pacha. Qué bueno, ¿no? Tan solamente este trabajo debería ser sostenible, permanente y principalmente llegar en el momento oportuno, porque a estas alturas gran parte de los productos ya están entrando a periodo de cosechas y, bueno, dicen más vale tarde que nunca y también nos precisan desde el INIA que ese trabajo es permanente, entonces hay que, si es que ellos no vamos o no los encontramos, hay que solicitar que estén prestos al servicio de los agricultores. Vamos rápidamente con más informaciones. Y antes de irse, este presidente, Pedro Pablo Kuczynski, no solamente había dejado firmado los contratos para explotación petrolera en la zona norte de nuestro país, en el litoral, obviamente a sus grandes amigotes, también había dejado una bomba de tiempo para toda la ciudadanía del Perú, todos quienes consumimos agua potable. Hay un decreto bien controversial. Resulta que a través de este decreto, que ya prácticamente es ley y lo ha dejado suscrito, todas las juntas administradoras de agua potable, las operadoras de agua potable en las comunidades, distritos, centros poblados, sí o sí van a tener que someterse a las famosas EPS, empresas prestadoras de servicio. Para el caso de Huancayo y Junín, el más grande es la EPS Mantaro, que administra precisamente ese servicio en Jauja, Concepción y Chupaca. Va a abarcar completamente todo, pero ahí no viene lo grave. Van a incrementar los precios, como ya lo vienen haciendo, con la anuencia y el consentimiento de la SUNAS. En fin, parece que ahora sí, la guerra por el agua potable está declarada y justamente se están empezando a hacer talleres de socialización de este tema y hoy iniciaron en Concepción.
sucesivamente, porque recae la responsabilidad en cada uno de nosotros, donde debemos hacer respetar el agua, porque el agua no se vende, señores, el agua se defiende y el agua es un derecho de todo ciudadano. Nosotros, como región Junín, tenemos que movilizarnos como región Junín, porque la región Junín siempre ha enarbolado las grandes luchas para poder defender los intereses del pueblo. A toda la población hago un llamado a las autoridades de Chupaca que se plieguen a esta lucha, que recién se dan sus primeros pasos. Esto se va a nivel nacional. Reconocemos y felicito al público concurrente, sobre todo los usuarios que son domésticos. Me llama la atención que no están los comerciales. Eso me llama la atención, por ejemplo, que no estén los candidatos, los regidores, el alcalde, porque el alcalde lamentablemente no es usuario del agua de forma personal, y eso le pongo en conocimiento, ¿no? Hoy, 5 de abril, se cumple 26 años del gran golpe del Estado, lo cual esta Constitución que vemos acá cumple 25 años que transgrede nuestros derechos. En esas instituciones se ha aplicado el clientelismo, el compadrazgo, y eso que reconozca. Prueba de ello, les voy a alcanzar un documento público que ha salido el 22 de mayo del 2014 en el diario El Correo, el resumen de los trabajadores de Concepción, cuánto ganan al año. Tienen conocimiento que su pacto colectivo es excesivo. El pacto colectivo es defender. Qué terrible, como suele pasar en nuestro país, se crean, se promulgan leyes sin mínimamente haber consultado a los actores sociales, que en este caso vendrían a ser, en primera instancia, los usuarios, sus autoridades, alcaldes de centros poblados, presidentes comunales, dirigentes y, por supuesto, los alcaldes distritales, pero no. A espaldas de todos ellos dejaron firmados y prácticamente en ejecución este decreto que es lesivo a los intereses de todos nosotros. Imagínense ustedes, las famosas EPS están sumergidas en incapacidad, ingobernabilidad, en absoluta desconfianza de sus usuarios, y en esas condiciones les van a entregar para que se monopolice el servicio y la administración de agua potable de todas las comunidades que a punta de esfuerzos han hecho suyo justamente este servicio a través de sus juntas administradoras, las famosas JAS. Esto es verdaderamente transgresor a los derechos elementales de los usuarios y consumidores. Vamos a ver, están exigiendo ya desde luego la derogatoria y además se anuncia una verdadera guerra, ojalá nomás no sea con violencia. Vamos rápidamente con más informaciones. Bueno, en estos días hemos estado hablando de este regidor Javier Herrera Canchumani, que es primo del actual gobernador y bueno, con su aval llegó a ser regidor, pero no solamente es regidor de la Municipalidad de Huancayo, sino él sería el dueño de varias empresas en las cuales la municipalidad ha concesionado a contratistas para la ejecución de obras y obras muy mal hechas. Una de las pistas que se encontró fue justamente a la empresa Kenser que ejecutó la remodelación de la cúpula de la catedral. Y vaya, la empresa de este regidor que utiliza como fachada su cuñada habría tenido directa participación. Pero, como suele pasar en un mundo lleno de hipocresías y de tantas mentiras, este regidor niega absolutamente todo. Justamente cogemos las versiones que le recogieron algunos colegas. Continuamente queremos ver su versión. Sí, pero el regidor se va a ir, pues. Pues yo también estoy entrevistando, pues. Un segundo, por favor. Pero que el regidor también se... Regidor, ¿habría algún tipo de proceso de vacancia o creo está preocupado por este tipo de situación? Ninguno, porque la ley de contrataciones es bien implícito en mencionar que ningún tipo de funcionario puede contratar directa ni indirectamente con la municipalidad. En este caso, no hay ningún tipo de contrato que haya hecho universal. ¿A usted le parece ético o moral lo que ha sucedido en esta relación? Bueno, tendría que averiguar primero lo que ha sido esos cheques, ¿no? Posiblemente algunos servicios que han estado. Recién toma conocimiento. Pero son de casi 100.000 soles. ¿No le parece entonces a usted una falta ética o moral de su parte? No. Desconoce que su
cuñada estaba contratando por el tema de la cúpula? Sí, desconozco. ¿Usted como regidor no tiene un trabajo de seguimiento de las obras que se hacen en la municipalidad? Mira, que la verdad sí hemos hecho ciertos seguimientos, pero este indicio todavía no lo he encontrado. Ahora que nos alcanzamos la copia del regidor, también vamos a hacer el seguimiento correspondiente. ¿Usted puede comunicarse con su cuñada? Bueno, la verdad no tengo su número, ¿no? Pero ya voy a ir estos días a ubicarle para poder conversar cómo ha sido todo ese proceso. ¿Qué es lo que le va a decir ahora? Preguntarle de qué ha sido ese cheque que han girado, si es que de algunos servicios o bienes que de repente haya vendido. Vaya, algunos políticos no parecen tener un mínimo de sangre en la cara, ¿no? Él habría creado esta empresa Matomán SAC, se la adjudica o pone como fachada a su cuñada, y su cuñada realizó servicios de tercerización para esta empresa Kenser que ejecutó esta obra de la cúpula de la catedral. ¿Cuánto percibió? Más o menos 200.000 soles, tal como hemos demostrado con cheques y con documentos. Y a estas alturas este regidor dice que no sabía nada. ¡Qué terrible! Así son pues de hipócritas y así son de tan mezquinos y miserables algunos que llegan a ser autoridades y, miren, tan solamente para conseguir su provecho propio. Amigos, nos vamos a un breve paréntesis, regresaremos enseguida. Esto es Me Importa un Camino, transmitiendo desde la incontrastable ciudad de Huancayo. Comenzó el partido más importante de tu vida. El primer tiempo será difícil, pero poco a poco y con esfuerzo ganarás confianza. Tener suerte no está mal, pero nunca bajes la guardia. Aprovecha las oportunidades. Verás que con la ayuda de tu equipo, el partido saldrá adelante. El fútbol es como la chamba. Hay que sudarla para ganar. ¡Vamos Perú! ¡Estamos en el Mundial! En esta campaña escolar pide tu crédito rápido, con cuotas chiquitas y sin tanto papeleo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Retomamos las noticias y vamos con esta noticia que en verdad podría dar algo de confianza a los políticos. Bueno, otorongo no come otorongo, pero entre ellos ahora sí parecen estar en ese afán de comerse. ¿Por qué decimos esto? Por esta congresista, definitivamente con todo, con creces, sin ningún tipo de mezquindad, se lleva prácticamente de encuentro a todos. Nos estamos refiriendo a Jenny Vilcatoma y vamos a mostrarla en imágenes. ¿Qué es lo que hizo Jenny Vilcatoma hoy día? A través de este documento presentó justamente una denuncia para que se le amplíe la investigación, no solamente a los protagonistas de los famosos Kenji videos, sino también al mismo Pedro Pablo Kuczynski, a la que fue premier del Consejo de Ministros, a Mercedes Arauz, al exministro Yufra y por supuesto al famosísimo Techito Bruce. Bastante fundamentada el pedido de ampliar la denuncia contra estos mencionados personajes porque considera de que se habría incurrido o habrían cometido el delito de cohecho pasivo impropio.
Ella misma lo está sustentando, está adjuntando las pruebas, bueno, que más pruebas que el famoso video, y además la renuncia que hiciera el que fue designado presidente, no sé si por fanatismo, por convicción o por simplemente por intereses. Lo cierto es de que en toda esta historia no solamente serían pasibles de esta denuncia constitucional los congresistas, sino también ahora quienes han estado en el poder, y vaya, que de una vez por todas, ¿no? Si no hay mecanismos así violentos, como no deberían ser tampoco para poder retirar a este tipo de gente, mínimamente que hayan estos mecanismos legales y que garanticen justamente iniciar un proceso de purga y de limpieza. Es hora, creo que, de separar la paja del trigo, y es hora de separar quiénes son los corruptos y quiénes no. Vamos rápidamente con más informaciones, y mañana se desarrollará la audiencia pública en la provincia de Concepción. A diferencia de los otros alcaldes provinciales que llevan portátiles, manejan las cosas a su antojo, inclusive determinan quiénes van a hacer las preguntas y tienen que ser preguntas sobonas y franeleras, en la Municipalidad de Concepción nos hemos dado con una sorpresa completamente distinta. Quienes están tomando esa iniciativa son los de la organización civil. Parece que algo de decencia hay en algunas gestiones municipales. De mañana, 6 de abril, a partir de las 4 de la tarde, se va a realizar la audiencia pública de rendición de cuentas del ejercicio 2017, donde haremos conocer a la población los avances, dificultades y retos que nos trazamos también para este año. En el sentido, como lo dijo usted, es parte de la participación ciudadana y demostrar la transparencia también de que esta gestión viene trabajando silenciosamente a partir de las 4 de la tarde, de verles y de informar el presupuesto principalmente, ¿no? del ejercicio del año 2017, los ingresos y gastos que se ha realizado y principalmente también de los proyectos que se ha ejecutado. O sea, eso es lo que vamos a informar a la población. Y si bien es cierto, la población debe estar informada cuánto de presupuesto se ha utilizado en el ejercicio del año 2017. Y también calificarse y evaluarse. ¿Cuánto de nota se pondría usted, sintonizando obviamente con lo que la población le dice? Bueno, yo particularmente soy consciente, no ha sido una gestión tan exitosa por los problemas que se vive en nuestro país, la inestabilidad política y social, y eso pues automáticamente ha tenido impacto en los gobiernos locales y todas las obras han sido paralizadas, no hay transferencia de proyectos y lamentablemente pues se ha hecho una gestión medianamente, ¿no? Como se puede decir. Vaya, es por lo menos consciente y no es triunfalista como otros sin haber hecho nada y teniendo tantas posibilidades de haber ejecutado mejores trabajos. Bueno, perfil bajo, creo que debería ser algo que debería caracterizar a los políticos, ¿no? Bueno, tampoco tan bajo, pero mínimamente con algo de decencia. Vamos rápidamente con más informaciones y a continuación les presentamos esto que significó en algún momento algo que era satanizado por todos. ¿Recuerdan las famosas compras de chatarras por Pedro Morales Mancilla? ¿Recuerdan? Ahora lo vamos a recordar, ¿eh? Bueno, son las instalaciones del almacén de la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde hemos encontrado, vaya, si hubiera un mínimo de criterio para poder darle valor a esto que ciertamente ya no tendrá valor, aunque este componente de lo que fue las chatarras todavía sirve. Pero miren hasta dónde llega la mezquindad. Está siendo utilizado para almacenar líquido asfalto, pero ahí pues que se deprecie, que se malogre y total, se trata de seguir satanizando dichas compras que en su momento, reiteramos, ha merecido cuestionamientos y censuras desde todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque han habido algunos personajes que precisamente se han encargado de darle esa impresión de que eran compras chatarras y de que no servían absolutamente para nada. Pero no son los únicos, miren,
como algunos vehículos que han servido por años para el servicio de recolección de los residuos, literalmente se han convertido en maceteros, porque sobre ellos se está germinando tantas hierbas. ¡Qué pena! Decíamos, si mínimamente tuviéramos alcaldes con un poquito de visión, con un poquito de capacidad, todos estos instrumentos que en algún momento han servido a la población y además hay inversión pública, deberían formar parte de un parque temático. Sería lo justo, ¿no? Pero como estamos entre gente que ni siquiera tiene esa visión, ¿qué les podemos pedir? ¿Qué les podemos pedir? Pero en fin, tan solamente socializamos esta información para que usted tenga pleno conocimiento. Seguramente mañana o más adelante, todo ese impresionante tanque y otros que vamos a ir mostrando más adelante y en el transcurso de los próximos días van a ser vendidos al peso como chatarras. ¡Qué pena! ¿Qué tal incapacidad? No solamente para administrar los fondos, sino también para disponer de los bienes patrimoniales. Vamos rápidamente con otras informaciones. Imaginariamente nos vamos a trasladar hasta Satipo. ¿Por qué? Bueno, hoy día, para sorpresa de todos nosotros, dice que se acató un paro por parte de este grupo de profesores que lo único que parece gustarle es ganarse sus panes, ¿ah? Qué lindo sería que mínimamente también, así como hacen huelgas en las calles, salgan a los parques a hacer trabajos de comprensión lectora, hacer composición de textos, dibujos, sería formidable, pero no. A ellos les encanta este tipo de hechos y felizmente no ha sido en toda la región, sino tan solamente en Satipo. En Huancayo han salido 4 gatos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, nos reencontramos en una nueva transmisión en vivo a través de la Agentiva de 24 horas. ¡Hay plata! ¡Solo para ratas! ¡Hay oro! ¡Hay plata! ¡Solo para ratas! Un gran número de docentes que pertenecen al SUTEM, base de la provincia de Satipo, están justamente haciendo esta marcha por las principales avenidas de la provincia de Satipo. Cabe señalar que justamente el alcalde de nuestro todas las incidencias en vivo a través de las redes sociales para que ustedes puedan estar informados de lo que ocurre aquí. Hay oro, hay plata solo para ratas también. Se ha puesto también de pie en este paro y vamos a cumplir tal como se ordena, tal como está estructurado, como dirige José Castillo a nivel nacional. Como usted ve, está masivamente esta convocatoria, ha tenido un respaldo contundente de las grandes bases como Irasola, José Olaya, hasta Castelo, Adivino, Niño Jesús, todas las instituciones están marchando disciplinadamente. Profesor, si bien es cierto ha quedado nada, parece que la protesta que han hecho anteriormente para pedir más presupuesto a nivel de la educación. Efectivamente, nosotros hemos pedido que se incremente el PBI a 6% para mejorar la calidad educativa en todos aspectos, sobre todo lo más delicado en la alimentación que debe tener el estudiante. Ha incrementado más horas de estudios, como en jornada escolar completa, pero más horas de estudio, pero no han pensado que ese estudiante en más horas entra más temprano, sale más tarde. ¿Cómo van a aprender a asimilar el conocimiento con el estómago vacío? Es un aspecto fundamental que al gobierno no le interesa, por eso seguimos en 2.8% de PIB para educación. ¿Cómo le parece? Vaya, discursos trillados, ¿no? Ya cambien un poquito ese libreto que lo escuchamos desde hace décadas. Qué pena, qué tal abnegados que son estos profesores que ahora se preocupan por la educación y la alimentación de los niños. ¿No tienen acaso caliwarma? ¿Por qué no cuestionan a caliwarma? Por ejemplo, y tal como está establecido la ley de fomento de la inversión local, deberían abastecerse de leche fresca para darle a los niños. ¿Por qué, ¿Por qué se callan y permiten que les estén dando esa leche envasada que no lo decimos nosotros? Lo dicen los especialistas y los laboratorios. Por ejemplo, ¿por qué ha sido devuelto de Panamá esa leche pura vida? ¿Qué contenía? ¿No tan solamente grasa vegetal y eso con un poco de agua? Eso están permitiendo. Bueno, pero en fin, la huelga, el paro, felizmente no ha tenido la contundencia del caso y creo que es hora, ustedes maestros, reivindíquense, en ustedes está la delicada y noble misión justamente de cambiar toda esta estructura. Formen jóvenes ciudadanos con valores, formen personas de bien,
ya no de esta clase que lamentablemente estamos aborrecidos y estamos a diario tildándolos tal y cual son. Vamos rápidamente con otra información. Y vaya, ¿qué pasa en la mente de este candidato o ex candidato a la presidencia de la República que vino a Jauja, le pusieron un sombrero y un poco más hasta se limpia la cabeza porque le dio asco el sombrero, en conclusión? Y en otro recorrido simplemente le invitaron un chicharrón y bueno, ni siquiera se tapó la nariz, simplemente no rechazó el chicharrón. Parece que su formación es así, intolerante, le apesta todo lo que está a su alrededor. Nos estamos refiriendo al señor Barnechea. Hemos cogido un extracto de cómo es que le hacen una pregunta, por ejemplo, a través de los medios de comunicación nacional, donde se discuten los problemas que asfixian a nuestra sociedad, pero el señor simplemente no ve. Escuchemos. ¿Qué piensa ahora de la televisión No actual? veo televisión. ¿No ve? No veo televisión. No veo nada de televisión. ¿Desde cuándo? Hace años. No veo televisión y casi no leo periódicos. Leo los periódicos que me interesan, que son periódicos extranjeros. ¿Y cómo se conecta entonces con la realidad del país? Bueno, tengo mucha gente alrededor que lee todo, que me informa, me hace resúmenes. Vaya, parece que no aprende de la lección, ¿no? No veo televisión, solamente leo periódicos del extranjero. Qué terrible. Conózcanlo. Simplemente conozco. ¿Para qué ya abundar en detalles y en palabras? Sí, sus actos dicen mucho de él. Hace poco estuve conversando con un fiscal que se cree el más pulcro y el más sabiondo de todos los fiscales. Y él también me decía, no, yo por higiene mental no escucho ningún noticiero local y tampoco veo ningún programa de televisión y menos leo diarios locales. No, por higiene mental. ¿Qué tal ignorancia de ese señor, no? Si él supuestamente está ganándose el sueldo que gana para solucionar los problemas de la sociedad y si ni siquiera se ha enterado, con razón, pues hay tanta improductividad e incapacidad en muchos de estos burócratas y funcionarios que lo único que hacen es ganarse el pan y bueno, pues, ¿qué le importa el resto? ¿Qué le importa? Amigos, nos vamos a un breve paréntesis, regresaremos enseguida para hacer un recordaris de aquel 5 de abril desde la perspectiva de los jóvenes. Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera. Con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa. La radio del Perú. La caribeña sí suena. 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 Con seguridad, la caribeña sí suena. Suena tu respuesta. Suena la cumbia. Sonamos en todo el país. La caribeña. Y comenzó el partido más importante de tu vida. El primer tiempo será difícil, pero poco a poco y con esfuerzo ganarás confianza. Tener suerte no está mal, pero nunca bajes la guardia. Aprovecha las oportunidades. Verás que con la ayuda de tu equipo, el partido saldrá adelante. El fútbol es como la chamba. Hay que sudarla para ganar. ¡Vamos Perú! ¡Estamos en el Mundial! En esta campaña escolar pide tu crédito rápido, con cuotas chiquitas y sin tanto papeleo. Caja Huancayo, la caja del Perú.
Vamos rápidamente con más noticias y hoy día ha sido un día negro para otro político, entre paréntesis o entre comillas, influyente. ¿Recuerdan ustedes a esta señora que se ganó, y bien ganado, a este apelativo, la Lady Vaga o algo así? Nos estamos refiriendo a Susana Villarán. Qué pena, también dice profesar la ideología socialista, progresista, izquierdista. Y si soltamos las imágenes, por favor, de Susana Villarán. Vaya, hoy día decíamos ha sido un día negro para esta mujer que teniendo la oportunidad de reivindicar justamente esa ideología progresista, literalmente lo hundió y se hundió también. Bueno, pues a ella se le investiga por haber recibido los $3 millones que le dio Odebrecht para frenar la campaña de revocatoria. Ya hay declaraciones, pruebas que ha presentado este colaborador eficaz, que es el señor Barata, pero la señora niega a los cuatro vientos. Hoy día han intervenido y como para querer confundir a los de la policía, al momento en que intervenían una de sus propiedades, dijo no, de que esa propiedad no era de ella, era de su familia, de su hermana. Y este señor es prácticamente el segundo de su jerarquía en el municipio. Bueno, las cosas están más que cantadas y de acuerdo al trabajo que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, Susana Villarán habría gastado más de 4 millones para aferrarse al cargo y para evitar que la saquen por donde debió salir, por la puerta falsa, por incapacidad, por corrupción, por tantos casos que definitivamente desprestigian a aquellos que todavía creen en esa idea socialista, progresista, izquierdista, lo que fuera. Ella es una de ellas porque a todas partes venía tantas veces a Huancayo y afirmaba de que es de izquierda, pero en fin. Una más de izquierda que está con la soga en el cuello y con un pie en la cárcel. Por el momento tiene impedimento de salida. Qué triste, ¿no? Qué triste. ¿Qué pasará por la mente de aquellos que se llenan la boca diciendo de que salen del pueblo para servir al pueblo, que son del pueblo y al final todo lo que tienen para provecho propio? Qué pena y hasta da náuseas cuando uno habla de este tipo de gente. Vamos rápidamente con nuestra acostumbrada secuencia de los jueves. Jorge Lara ya está con nosotros y a ver, vamos a hacer un recordaris de aquel 5 de abril del año 1992. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, señor Oscar, a toda tu audiencia, también muy buenas noches. Sí, pues ahora recordaremos este 5 de abril, el autogolpe del 92, que podríamos tal vez asemejarlo a la coyuntura actual, donde se ha estado mencionando tanto la desaprobación que tenían en aquel entonces del Congreso, como también de la forma, ¿no? Una cosa es analizar el fondo del cómo se ha llegado a este desenlace y la forma también, pues, ¿no?, del atropello de los derechos fundamentales de las personas que se llevó lamentablemente hace 26 años. Sí, pues, en verdad era principalmente porque era un Congreso no tanto como el de ahora, pero sí obstruccionista. Seguramente con ese Congreso en la vida hubieran logrado, pues, desbaratar y desenmascarar a Abimael y a tantos otros que estaban socavando todos los cimientos de nuestro país. A propósito, hoy día se publica la aprobación del Congreso de la República, ni siquiera el 10%, amerita una disolución, ¿no? Sí, mencionabas bastante de cómo se ha podido entender el obstruccionismo. Ahora se analiza de cuánto ha sido el tema de fondo para poder compararlo, ¿no?, asemejándolo a la coyuntura. Y lamentablemente esa misma coyuntura del 92 con la que vivimos ahora están involucrados y ha sido justamente este proceso llevado a cabo por el seno desde la familia Fujimori, ¿no? Hemos visto que esto ha traído a la sociedad un total desequilibrio, un desorden dentro de la vida política y obviamente ha generado distintas anomalías, entre todo también en el aspecto económico. Pero veamos también en el sentido que mencionabas, en el sentido obstruccionista, porque el tema era de, si analizamos de fondo, y eso también hay que, bueno, emparejarlo en el sentido de que en esa coyuntura se vivía una crisis económica y obviamente ya se estaba generalizando también y se estaba posicionando el Sendero Luminoso y el MRTA.
Entonces, con esos dos argumentos es que se llevó a cabo este tipo de esta disolución del Congreso. Claro. Y no solamente el Congreso, sino también se intervino el Ministerio Público, se reestructuró el Ministerio Público, Poder Judicial y el Consejo Nacional de Magistratura. Claro, pero esas medidas, ahora, es bueno analizar y tal vez con un poquito de cabeza fría, ya no estamos tan cerca al momento para dejar llevar nuestros apasionamientos. ¿Fue favorable para el país? ¿Por qué en aquel entonces casi el 80% respaldaba esta medida de haber cerrado el Congreso? Eso justamente analizamos con el tema de fondo, porque había una política netamente desde el sello de la receta que mencionaban el consenso de Washington, de la cual nuestra Carta Magna no lo permitía, no le daba esa libertad a que se pueda ejecutar libremente en nuestro país. Y obviamente, sí, ese Congreso estaba la gran mayoría del partido de Fredemos, si no me equivoco, estaba también muchos políticos, senadores de izquierda, entonces obviamente no iba a ser posible que se empareje esto. Analizando el tema de fondo, ¿no? A distinto. Pero ahora la pregunta es, ¿era necesario este atropello de todos los derechos? De secuestro, por ejemplo, a periodistas, de diputados, de maltratar y hasta a veces llevarlos hasta un arresto domiciliario, como lo hicieron con distintas autoridades. Justamente aparece uno de ellos que estaba arrestado en su domicilio. Era el presidente del Senado entonces. Claro, él es el presidente del Senado. Se intervino medios de comunicación, la República, el Comercio en ese entonces. Y tal vez esas pequeñas muestras que tal vez tenemos ahora en las redes es gracias a la prensa internacional, porque en aquel entonces no habían vestigios. Se cerró todo. No hubieran quedado vestigios, pero también pues si va a haber un golpe o autogolpe, no lo van a hacer pues con guantes de seda, ¿no? No, bueno, obviamente que el sentido es eso. Si queríamos dar esa reforma, y en ese entonces, que mucha gente, como mencionabas, era, si no me equivoco, 71% que estaba a favor de que ya se disuelva, era porque estaba la gente ya con el miedo, con el temor de cuánto había crecido el Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, con ese pretexto y con ese argumento, han tratado de poder sentar las bases de este tipo de políticas, que obviamente ya estamos viendo los estragos en esta época. Yo de lo único que puedo dar fe es que esta medida, bueno, ha cambiado definitivamente el rumbo y los destinos de nuestro país, pero de algo que me mortifica, y esto ya es a título personal, es que esta medida ha traído una corrupción generalizada. Es como que la corrupción siempre ha existido históricamente en nuestro país, pero a raíz de este evento como que se vigoriza y han tenido todos carta libre y se ha ido diseminando desde lo más alto y ahora ya estamos todos embarrados. Se han enraizado, queramos o no, este cerebro, por ejemplo, que fue Montesinos, ha podido justamente tener ese olfato de poder capturar cada institución pública y lo ha ido haciendo. Obviamente, como tú muy bien lo mencionas, no es de que desde esa época se conoce o es que recién evidenciamos la corrupción. Obviamente que han habido casos anteriormente, pero se ha visto de una manera tan descarada, de una manera tan putrefacta que el día de hoy estamos viviendo las consecuencias. Estoy convencido, si no se disolvía ese Congreso, en la vida hubieran tenido ahí espacios los mamanis, estos diputados que dicen que el tanto leer te puede dar Alzheimer, este chuncho el que tenemos representando a Junín, congresistas que toda su vida se han dedicado a pervertir a la juventud, teniendo antros de perdición, como son los casos específicos de Junín, Lazo y el anterior Johnny Cárdenas, no hubieran tenido espacio, porque al Congreso llegaba gente con algo de lucidez mental y con alguna capacidad y alguna solvencia moral. Y eso justamente, haciendo un recuento, señor Oscar, es de la generación en la cual estamos viviendo este tipo de acontecimientos, estamos queriendo darle un giro distinto en el sentido de que dentro de las posiciones que puede haber un debate, un diálogo, obviamente sean pues como lo mencionan a través en los medios, izquierda, derecha, o que pueda ser centro, o que pueda ser tal vez los pro, los antis, etcétera, pero todo con una debida un pronunciamiento alturado, donde se respetan las posiciones. Eso haría mucho más fructífero un Congreso. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces avasallamos todo eso y por esta mayoría aplastante es de que lamentablemente ni siquiera podemos tener, por lo menos no tenemos la garantía de que en estos 5 años la producción legislativa sea beneficiable de acá a largo plazo. Vamos a tener que estar viendo con pinzas y con una lupa
todos los proyectos de ley que van a salir a partir de ahora. Sí, pues, pero también es bastante defraudador, ¿no? No tan solamente para ponernos en esta posición de que los jóvenes no tienen opción. Hay representantes y todavía de aquellos que en campaña prometían tantas cosas, Indira Wilca, sí. Marisa Glave, y tan igual que los otros holgazanes y parásitos que solamente les interesa su poder económico. Están ellos. ¿Dónde están sus principios, me pregunto yo? A veces hay que, como tú bien lo mencionas, muchos en campaña se han echado muchas flores de tanto cambio y de tanto, como usted mencionaba en el anterior... Como que se delira demasiado, ¿no? Que viene del pueblo, ¿no? Y eso... También hagamos un mea culpa también la sociedad civil. Ahora, por lo menos nuestra generación, que reacciona a través, por lo menos, de las redes, que se pronuncia en un sentido de que ya, o sea, basta. Pero si analizamos bien y hacemos un mea culpa a toda la sociedad civil, analicemos si hace 2 años, ¿quién fue a quien eligió esos congresistas? Como usted muy bien lo menciona. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en una mesa de sufragio, un mesa de sufragio como veedor, y veía pues en la zona Tambo, por lo menos en una zona donde relativamente no hay asentamientos humanos, no hay donde tal vez el nivel socioeconómico no es sea obviamente bajo, pero veía que rotundamente la lista que ganaba era Keiko y la lista de congresistas era el 1-2. Entonces ahí veíamos, ¿no? ¿Y qué pasó hace 2 años? Si supuestamente hoy el 80% pide la disolución del Congreso, sí, pues. ¿Qué pasó hace 2 años? ¿Cuál fue ese cambio? Somos nosotros los que obviamente somos tan volubles, cortoplacistas, que a veces solamente nos dejamos llevar a veces por la campaña, por las promesas, y no evaluamos a largo plazo. Y por el fanatismo, ¿no? Y esas son las consecuencias. Mira tú, por ejemplo, ¿quién diría de que Pedro Pablo Kuczynski al año y 7 meses iba a salir prácticamente por la puerta trasera, porque ha sido así su destino? Todos decían que iba a ser un gobierno de lujo y le daban la máxima garantía porque había tenido suficiente experiencia en tantos cargos internacionales. Eso, no hay ese equilibrio, ¿no? Y eso mencionamos, que esa generación es la que debemos percibir y no alejarnos a ello, no mencionar que solamente el político debe justamente estar en esas alturas. Sí, debe también mencionar, como le decíamos, el equilibrio entre el político y el técnico, también que conozca, porque, y ojo, que a través de nuestra Constitución nos ampara, ¿no? Que todo congresista, para todo ciudadano, que para ser congresista, tiene que ser de nacionalidad peruana y ser mayor de 25 años, correcto. Pero, por ejemplo, el caso de Yesenia Ponce, de Yesenia Ponce, sí, pues la que estudia con fantasmas. Es increíble, ya, es totalmente descarado. Sí, pues, lamentablemente, ese es el concepto que deberíamos cambiar. ¿Por qué considerar que alguien tiene capacidad de liderazgo tan solamente por tener dinero? ¿Por qué no invertir las cosas y proponer y encumbrar al liderazgo a aquella persona humilde, decente, aquella persona que mínimamente ha mostrado capacidad de gobernar su casa? Pero no, ellos no tienen espacio, pues, lamentablemente. Lamentablemente se ve eso. Y bueno, y qué mejor, no tanto que mejor, sino que a manera de reflexión, este 5 de abril, hagamos un recuento y veamos, ¿no? Comparemos las coyunturas de hoy y del año 92. Veamos cómo están jugando los fenómenos y veamos también las consecuencias. No es posible, pues, que a 26 años, ahora recordando ello, veamos cuántas vulnerables también son nuestras instituciones, ¿no? Sí. Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura. Siempre se ve todavía hay un rezago de lobbies, se ve un rezago todavía de gente que está en favor de unos cuantos. Sí, pues, ¿no? Y además el sometimiento no es solamente en la cúpula arriba, en las altas esferas. En Junín tenemos un caso patético. Un gobernador regional que le ofrece al presidente de la Corte ejecutar el expediente técnico para un próximo Palacio de Justicia, y bueno, coincidentemente esos días sale librado de toda investigación. Bueno, simplemente vamos a ser suspicaces, no estamos indilgando nada en contra de nadie. Gracias, Jorge, es buena la reflexión mirada desde la perspectiva de los jóvenes. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien, vámonos a un breve corte. Un corte y volvemos entonces.
comenzó el partido más importante de tu vida. El primer tiempo será difícil, pero poco a poco y con esfuerzo ganarás confianza. Tener suerte no está mal, pero nunca bajes la guardia. Aprovecha las oportunidades. Verás que con la ayuda de tu equipo, el partido saldrá adelante. El fútbol es como la chamba. Hay que sudarla para ganar. ¡Vamos, Perú! ¡Estamos!